Ya llevamos 3, faltan 2, y 3 más 2 es 5. Como ya muchos de ustedes sabrán. Sé que después del almuerzo da un poco de sueño, pero vamos a intentar hacer esto un poco más movido. Ya, entonces para esto nosotros vamos en este momento vamos a trabajar con sola gratia o sola gracia. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo de este momento? Fabián, por favor. En un primer momento vamos a leer el texto de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10, porque la meditación que nosotros tengamos para aprender un poco sobre la gracia, sobre qué es la gracia y todo eso, las vamos a extraer de Efesios 2, porque si utilizáramos otros textos de las Escrituras que tratan sobre la gracia, podríamos hacer otra conferencia solo sobre este tema, así como con cada uno de los otros temas que hemos tratado. Entonces la vamos a limitar a Efesios 2. Y vamos a limitar aún más nuestro estudio de este momento. Voy a pedir a Fabián que nuevamente... Gracias. Y vamos en esta rebeldía que se ha formado en contra de los 3 puntos, vamos a trabajar 2 movimientos, 2 momentos en esta ponencia. En el primer movimiento, que se llama, si lo pueden leer por favor, Mirando la gracia desde la Reforma, vamos a analizar un poco qué es lo que ve Juan Calvino a partir de este texto. Entonces con esto vamos a observar un poco de sus escritos, de lo que él dice en sus comentarios a esta carta, de lo que él habla en la institución de Juan Calvino y todo lo demás. ¿Por qué no Lutero o algún otro reformador? Siendo que fue citado que Lutero dijo: el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Eso en una de sus tesis, como dijo el pastor Jonathan. Creo yo que es claro históricamente que tanto Lutero como Calvino escriben en momentos diferentes. Lutero escribe en un momento más de contestación y respuesta a una serie de situaciones, y Calvino, a mi parecer, es un teólogo más propositivo, o sea que él propone cosas no necesariamente respondiendo en algún debate. Entonces por eso esa es una de las razones para tomar lo que dice Juan Calvino en este momento, ¿ya? Y el siguiente movimiento, para cumplir con el propósito de la conferencia, de ver las implicaciones de estas verdades del siglo XVI, vamos a ver a otro teólogo que se llama John Frame, que no es muy conocido, lamentablemente, que es un gran teólogo. Pastor Jonathan hace así porque de hecho John Frame es un poco relevito, y a tal punto que hoy en día no puede viajar a conferencias por causa de eso. Entonces, y por causa de su salud deteriorada y todo, hay que orar por él. Es uno de los teólogos vivos más uno de los teólogos vivos más influyentes de nuestro tiempo. De hecho, todos conocen a Timothy Keller. Bueno, Timothy Keller escribe bebiendo de la teología de John Frame. Pero en fin, esos son detalles. ¿Por qué tomo estos 2 teólogos? Porque estos teólogos plantean una forma de ver el mundo a partir del cristianismo. Ahora, el cristianismo con estos 2 teólogos es estructurado como una forma de ver el mundo, más estructurada, más organizada. Mientras que con otros grandes teólogos, sí, vemos, como en el caso de Lutero, respuestas a determinados temas, pero no una cosmovisión como él llama. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con nuestro primer movimiento, que es ver cómo Juan Calvino veía en su tiempo, en el tiempo de la Reforma, este texto de Efesios 2, y específicamente los elementos de gracia incluidos en este texto. Pero antes de eso, vamos a leer Efesios 2, del 1 al 10.
dice así la carta del apóstol Pablo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Oremos para poder continuar. Amado Dios, estamos delante de ti en esta hora, agradecidos por las grandes bendiciones que tú nos has dado, y como hijos vamos delante de ti para que tú nos instruyes, para que tú nos guíes con tu mano paterna en este momento, para que tu Santo Espíritu ilumine nuestro corazón y podamos amarte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, con Juan Calvino vemos un cambio en la forma de ver las escrituras, la teología, y ahora es vista como una forma de ver el mundo, como una forma de interpretar la realidad. Y a partir de este momento es que vamos a poder hablar de un hombre reformado, o un ser humano reformado, estoy diciendo los temas de género. El hombre reformado. A partir de ahora podemos hablar de el reformado. Y este hombre reformado, ¿qué reformado? Este hombre reformado, este hermano reformado, tiene ciertos elementos de la teología que lo afectan en su forma de ver el mundo, en su forma de ver la realidad. Como cuando tú vas al el tipo que, el doctor de los ojos, oftalmólogo. Oftalmólogo tenía en la cabeza. El oftalmólogo va poniendo una serie de lentes, uno tras otro, para que tú puedas poder ver bien las cosas. De esta misma forma, todos estos elementos se van conformando en estas lentes para al final poder ver todo con claridad. Y esa es un poco la idea de estos elementos que nosotros vamos a ir construyendo, que conforman la visión del hombre reformado. Y el primer elemento que observa Calvino en este texto, que nosotros leíamos de la carta de Efesios, es una muerte radical. ¿Pueden continuar? Una muerte radical. Radical no en el sentido de buena onda y todo eso, sino que en el sentido de raíz, lo más profundo del ser humano. Una muerte en lo más profundo de nuestro ser. Y aquí viene la primera implicación o implicancia. No hay nada que un ser humano pueda hacer para poder tener una relación con Dios. Él se encuentra en un estado de muerte absoluta y profunda. Y como muerto no puede hacer absolutamente nada. Y este estado de muerte significa una completa separación con Dios. Un completo, no solo separación, sino que también odio por Dios. Y esa es la muerte radical que se encuentra en lo más profundo del ser humano, en lo más profundo del corazón del ser humano.
Otro de los elementos, por favor, es la muerte total. Aquí se refiere no a la profundidad, sino que al alcance de esta muerte. Con esto el hombre reformado ahora observa que no solo él se encuentra muerto, sino que también todas las personas están muertas y absolutamente toda la realidad está caída. Yo estoy quebrado, las personas que están a mi alrededor están quebradas y todo lo creado está quebrado. Ha sido afectado por la muerte. Y esto cambia la forma de ver del mundo. Ahora entiende este ser humano por qué suceden cosas malas en su vida. No son productos del azar, sino que son productos de la caída. Cuando personas hacen cosas malas en contra de este hombre reformado, él entiende perfectamente por qué estas cosas suceden. Y es porque esta persona está muerta, está caída, está quebrada y por lo tanto necesita de alguien que pueda arreglar ese problema. Entonces, en estos dos sentidos, el hombre reformado entiende la completa y absoluta necesidad de un redentor para la solución de cualquier conflicto que pueda haber en su vida. Continuando, este hombre reformado también entiende en sí mismo una fuente de muerte. ¿Cómo así una fuente de muerte, de la cual fluye muerte? Quisiera hacer una comparación del texto que leímos con Filipenses 3, versículo 6. Pueden ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 6. En donde dice, el mismo Pablo dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. El mismo Pablo se declara a sí mismo intachable. Pero en el texto que nosotros leímos, vimos cómo él se mostraba como pecador, como desobediente, como siguiendo las tinieblas, siendo gobernado por las tinieblas en un pasado. Entonces aquí parece haber un choque, una incongruencia, pero no hay nada más lejos de eso. Y es aquí donde Juan Calvino nos ayuda a comprender esto y dice algo que es muy valioso, que es lo siguiente. Dice, no hay nada puro en lo humano a menos que emane de una fuente de toda pureza. Entonces, de esta forma, pecado, a través de esta comprensión, de esta nueva lente, deja de ser algo que yo hago o dejo de hacer. Entonces hay una dimensión más profunda del pecado. ¿Y cuál es esa dimensión? Es básicamente que todo aquello que hace aquel que no ha sido alcanzado por la gracia es pecaminoso delante de Dios. Entonces, en esta dimensión más profunda, hasta el propio respirar del impío sería asqueroso delante de Dios. Esta idea la vamos a ir entendiendo poco a poco. Ya con John Frame va a estar mucho más desarrollada esa idea, porque ya son siglos de desarrollo del pensamiento. Pero básicamente, hasta las cosas que todos ven como buenas, hechas por aquel que no ha sido alcanzado por la gracia, son asquerosas delante de Dios. ¿Por qué? Porque no son hechas por un corazón regenerado que actúa para la gloria de Dios, más bien actúa para su propia gloria. Y eso también se va a ver con el quinto sol.
Entonces aquí también para nosotros hay aplicaciones, hay implicancias de las propias palabras de Calvino. Entonces, por ejemplo, frases como los seres humanos nacen buenos, pero si ese niñito es tan bueno, o cosas como el poder corrompe, no tienen cabida en el pensamiento reformado, de este hombre reformado. Porque en el caso de las frases del poder corrompe, podríamos hacer una aplicación simple, decir que el poder lo único que hace es evidenciar la corrupción que ya está en el corazón del ser humano. Continuando con el análisis que Calvino hace de este texto, en los versículos 4 y 5, él nos habla de vida en Cristo, que solamente hay vida en Cristo. Si nosotros estábamos muertos, siendo objetos de ira, la única forma de alcanzar una reparación en esta relación con Dios es por medio de Cristo. Entonces, luego de presentar un panorama desolador en los primeros 3 versículos, ahora vemos una palabra muy hermosa, una palabra simple, que es un pero. Pero Dios, siendo rico en misericordia, que es rico en misericordia, nos dio vida en Cristo. Es aquí donde vemos que los solos de la reforma están completamente unidos, entrelazados, donde no es posible afirmar solo Cristo sin gritar al mismo tiempo solo por gracia. Y viceversa, no es posible, no es como decir solo por gracia sin la obra de Cristo. Dando toda esa gloria a Dios, al mismo tiempo la fe siendo este instrumento, como decía el pastor Juan Pablo. Y es aquí donde para el reformado hay un alcance también diferente. Los reformadores atacan con uñas y dientes cualquier intento de esbozar una acción humana en este proceso de reparación en la relación con Dios. Porque no es posible que un humano muerto pueda hacer algo en este proceso. Si nosotros llegamos a tener una idea como esa, de por muy mínimo el porcentaje que sea de la actitud humana, nosotros vamos a estar anulando completamente la obra de Cristo. Y ese es el gran problema. Nosotros, al creer que el ser humano tiene una parte en esta restauración de la relación con Dios, estamos anulando la obra de Cristo. Y por lo tanto, la obra de Cristo se torna, en esta concepción, innecesaria, vacía, y como hay un porcentaje humano, ya no es eterna ni perfecta. Por eso los reformadores defienden con tanta fuerza, con tanto ímpetu, solo Cristo, solo gracia, sola fe. Continuando. El siguiente punto es resucitado en Cristo. El versículo 6 profundiza más en esta unión con Cristo. Ahora yo alcanzo vida en Cristo, por medio de Cristo, pero ahora también soy resucitado por medio de Cristo. Y la gracia provoca que el cristiano sienta, por así decir, una nostalgia por algo que nunca ha visto, que extrañe un lugar en el cual nunca ha estado, que ese es el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora su anhelo mayor es que Cristo vuelva, para poder estar en ese lugar, ser implantado en ese lugar donde no hay más pecado ni muerte. Y este anhelo es radicalmente determinante. Es decir, transforma y determina las acciones de un ser humano alcanzado por la gracia desde lo más profundo. ¿Cómo así?
el anhelo por la resurrección en Cristo hace vivir a este hombre reformado de otra forma, de otra manera. Ahora que yo entiendo que viviré por toda la eternidad en un lugar santo, con un Dios santo, donde absolutamente todas las relaciones son santas, por lo tanto yo comienzo a vivir en este mundo de acuerdo a esos patrones. Porque sería muy extraño querer vivir toda una eternidad en un lugar santo y no desear esa santidad aquí en este mundo. Sería un contrasentido terrible. No amar la santidad en la cual permaneceré durante toda la eternidad. Es como... después, el texto nos habla en tiempos pasados. Eso es extraño, porque nos hizo sentar en regiones celestiales, nos resucitó, y está hablando de cosas futuras al parecer. Y este punto es interesante porque son cosas, son realidades ya conquistadas por Cristo, pero que aún no han sido entregadas a cada uno de nosotros. Piensa en la Navidad de cuando eras niño, por ejemplo, y llegaban algunos regalos a la casa de tu abuela y tenías que ir a buscarlos al otro día. Esos regalos ya son tuyos, pero aún no te los han entregado. Pero aún así, por solo hecho de saber que esos regalos estaban allá, tú deseabas ardientemente poder ir a la casa de tu abuela a buscar tus regalos, porque para ti habían sido comprados. Continuando, siendo humillado en Cristo, versículos 7 a 8, que es lo que ve Juan Calvino aquí. Estos versículos llevan al cristiano, al reformado, a postrarse delante de Dios. En primer lugar, no hay otro lugar en el cual el cristiano pueda hallar gracia fuera de la mediación de Cristo. Entonces este nuevo hombre no es capaz de reivindicar cosas para sí. No es capaz de decir que él ha realizado cosas en su favor. No es capaz de colocarse por sobre los otros, porque entiende que él ha sido alcanzado por gracia. Y esto es importante para nosotros hoy en día. Es conocer el tamaño de nuestro pecado y conocer el tamaño de la gracia que nos ha alcanzado. Tu pecado y mi pecado son tan grandes que fue necesario que el propio Dios muriera. ¿Cómo voy a poder reivindicar algo para mí en alguna discusión con algún hermano cuando he sido ofendido por alguien? Siendo que yo sé que fue necesario que el propio Dios muriera para poder limpiarme. De ese porte era mi pecado. De ese porte era mi corrupción. De ese tamaño era tu pecado y tu corrupción. Entonces para el reformado es imposible poder posicionarse por sobre los otros, poner el pie por sobre los otros, porque él entiende que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Porque él entiende que él, siendo nada, habiendo estado muerto, fue traído a la vida por medio de Cristo, sin que mereciera absolutamente nada. Entonces, resulta interesante observar cómo también muy bien lo observó el pastor Jonathan, como muchos jóvenes
que descubren la teología reformada, empiezan a atacar a todo el mundo con un espíritu beligerante, sin siquiera congregarse. Es un contrasentido con el espíritu de la Reforma, donde yo era lo más impuro e inmerecedor de cualquier cosa y he sido alcanzado por la gracia de Dios. Y continúa el tercer cuarto, si no me equivoco, fructífero en Cristo. Lo último que veremos de Juan Calvino por ahora. El versículo 10, Calvino entiende que las buenas obras son fruto de la regeneración que Dios realiza en el ser humano. Son parte de la gracia divina. Son obras del propio Cristo. O sea, ni las cosas que hago después de haber sido regenerado, después de haber sido salvado por Cristo, puedo utilizarlas para gloriarme. Puedo utilizarlas para jactarme. Porque el mismo texto nos dice que son hechas por el propio Cristo, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Entonces las propias buenas obras son producto de la gracia. Entonces, aquí vemos cómo no hay, por así decir, una lucha interna entre dos naturalezas, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Parece ser que hemos sido completamente regenerados, ya somos nuevas criaturas, pero aún así, aún continúa viviendo en nosotros un parásito, si pudiésemos ponerle un nombre, que se llama pecado. No es una lucha de yin y yang dentro de nosotros. Y este parásito crecerá en la medida que tú lo alimentes o lo hagas morir de inanición. En cuanto tú andas en las obras que Cristo preparó de antemano, en cuanto tú fructificas en Cristo, entonces este parásito tendrá menos fuerza. Este pecado tendrá menos fuerza en ti y menos influencia. Y el Espíritu Santo será aquel que influencia tu corazón. Ser llenos del Espíritu Santo, que esa es un poco la idea. Y ahora, pasando al siguiente movimiento, ya vimos lo que Juan Calvino dice, y ahora John Frame, subiéndose a los hombros de Juan Calvino, amplía algunas de estas ideas, y esas son las que veremos ahora. En primer lugar, él amplía la definición de gracia, donde si uno pregunta en los contextos cristianos qué es la gracia, la gran mayoría responderá un regalo inmerecido, que no es una respuesta errada. Pero John Frame lo primero que hace es ampliar esta verdad. Y él dice lo siguiente, dice que la gracia es la herramienta de Dios para aplicar y hacer palpable aquello que planificó Dios en la eternidad, que es la obra de Cristo en cada uno de sus hijos. La gracia es esta herramienta por medio de la cual Dios aplica su obra en tu corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, sigue el propósito de reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Eso también trae una implicación para nosotros, de qué es lo que observa este hombre reformado. ¿Cuál es esa implicación, esa implicancia? Algo llamado gracia común. El hombre reformado puede ver los descubrimientos de incluso impíos y entender que hay elementos de verdad en ellos, y traerlos de ese contexto de pecado, limpiarlos y traerlos sujetos a los pies de Cristo, trayendo todo conocimiento cautivo a la excelencia de Cristo. Continuando, es más que un regalo, luego es una nueva relación. La gracia implica una nueva relación. Este es otro de los alcances interesantes de John Frame.
en el versículo 2, donde expresa que el nuevo gracioso nacimiento, que es la única puerta de entrada a establecer una relación con Dios, es el punto de quiebre a partir del cual se marca lo siguiente: un nuevo estado espiritual, una nueva forma de ver el mundo y un nuevo discipulado obediente. Entonces, primero vemos un nuevo estado espiritual en mi ser, una nueva forma de interpretar el mundo y al mismo tiempo un discipulado obediente. Entonces, en este sentido, la gracia se constituiría, por favor, siguiente, en el motor de la vida. La gracia es el motor de la vida práctica. O sea, es todo un proceso. Por medio de la gracia somos traídos de la muerte a la vida. Por medio de la gracia somos llevados a caminar en buenas obras. Y ahora, por medio de la gracia, ella se establece como el motor de mi vida práctica. ¿Cómo así? En este nuevo discipulado obediente se entiende la gracia como motor de la vida cristiana, y esta nos lleva a imitar el amor de Cristo en su profundidad, en su alcance y en su pasión. Entonces, de esta forma, la obligación ética primaria del reformado es el amor sacrificial. Entonces, colocar nuestras rivalidades, contiendas al pie de la cruz nos lleva a verlas como simples trivialidades. Observar las cosas que yo pueda sufrir en este mundo, los ataques que yo pueda sufrir, los errores de mis hermanos que yo pueda sufrir, al colocarlos al lado del gran tamaño de la cruz de Cristo, entonces son como nada. Y yo puedo abordarlas de una forma diferente, con perdón. Y eso es amor sacrificial, donde yo muero para que Cristo crezca. Yo mengo para que Cristo crezca. Buenas. Continuando, no solo somos vivificados, sino que también somos transformados en ciudadanos de un lugar diferente. Somos vivificados y nos es concedida una nueva ciudadanía. Entonces nosotros, junto con toda la raza humana, tenemos un serio problema. Es tan serio que desde Adán y Eva ronda por todos lados ese problema. Y ese problema es el pecado, que como vimos afecta a todo el mundo creado, a toda la realidad, las personas a mi alrededor, incluso a nosotros mismos, a mí mismo. Pero al mismo tiempo la intromisión del pecado significa muerte. Y en este sentido, John Frame nos muestra que la gracia divina es la interrupción de esta muerte que había entrado con Adán y Eva. Y esta interrupción de las consecuencias del pecado no solo nos da vida, sino que también ahora nos transforma en ciudadanos de la nueva tierra, el nuevo cielo. Y esa doble ciudadanía, por así decir, transforma completamente también nuestra forma de actuar en el día de hoy. El comportamiento de una persona, de un hombre reformado que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, cambia completamente al entender que él es ciudadano celestial. Lo que decíamos anteriormente, lo que decía Juan Calvino, esta idea de un lugar santo, 3 veces santo, donde habita el Dios Santísimo, me lleva a vivir de forma santa, en el aquí y en el ahora.
Entonces, a modo de ejemplo, yo viví un par de años fuera de Chile, y cuando llegué a ese lugar, mi deseo ardiente era luchar y luchar en contra del lenguaje, de la cultura, en contra de todo, para un día entrar a un taxi y que me preguntaran de qué parte de Brasil era. Y esa era mi lucha constante. Pero al final de cuentas, no podía dejar de ser chileno. Era imposible. Era imposible. Siempre habían elementos que me acusaban, por mínimos que fueran. De la misma forma, para aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia de Dios, siempre van a haber elementos que te acusan. Y esperamos, por lo menos yo espero, que sean gritantes esos elementos. Que donde andemos nos digan, tú no eres de este mundo, tú eres de otro lugar. Y así evidenciaremos esta gracia con la cual hemos sido transformados. Continúo. La idea de orgullo y desesperación. ¿Cómo así? Los últimos 3 versículos del capítulo 2, John Frame observa lo siguiente. Observa que hay una gran cantidad de religiones, ya sea judaísmo, islamismo o incluso herejías cristianas, presentan una búsqueda por buenas obras o por lo que nosotros acabamos de llamar santidad. Pero, ya que estas buenas obras no vienen de afuera, como decía el pastor Juan Pablo, esta gracia es externa. En el caso de estas herejías es interna, provienen de mí mismo. Entonces solamente van a generar 2 cosas en el ser humano: o es orgullo o es desesperación. Orgullo, porque se van a transformar en esta persona que cree que hace todo bien, son ciegas y no logran ver su pecado y creen que todo lo que hacen es absolutamente correcto y son merecedoras de la gracia, y por lo tanto serán orgullosos en su trato con los otros, se pondrán por encima de los otros. Y el otro caso que puede generar esta forma de ver el mundo, contraria al cristianismo, es la desesperación, porque van a observar su pecado, no van a estar tan ciegos como los orgullosos, pero en esta lucha por las buenas obras van a entender que no lo logran, que constantemente caen, que constantemente se alejan de las buenas obras, y por lo tanto caerán en una desesperación terrible, no habiendo esperanza para ellos, según ellos. Por otro lado, el cristianismo bíblico nos trae paz, y ese será el último punto que abordaremos, pero por ahora vemos la idea de ser fructíferos en Cristo, que es repetida, que ya la habíamos visto en Calvino. Entonces, como la gracia es el elemento que sustenta la esperanza de aprobación divina, y la propia comunión con Dios es sustentada por la gracia, es que la misma gracia produce buenas obras. Entonces el reformado lo que entiende es que como la obra de Cristo es eterna y perfecta, de tal forma su comunión con Dios es eterna y perfecta, ya que no depende de mí, que soy falible, que soy temporal, no soy eterno. Entonces mi comunión con Dios, ya que depende de Cristo y únicamente de Cristo, es eterna y perfecta. No hay nada que pueda separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo. Nada puede separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús. La confesión de fe de Westminster, cuando habla de las buenas obras, dice algo interesante, que es interesante para John Frame, y por lo tanto interesante para nosotros. Dice lo siguiente: las obras hechas por personas no regeneradas, aunque por su esencia sean cosas que Dios manda, o sea, un no regenerado, haciendo cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios, y sean de buen uso para ellos mismos y para otros. Sin embargo, puesto que no proceden de un corazón purificado por medio de la fe, no son hechas de manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, el cual es la gloria de Dios. Y este es el punto. Solo hay buenas obras en aquellos que han sido alcanzados por Cristo. Porque ellos, únicamente ellos, pueden ser movidos a andar en las obras de Cristo. Entonces, por más buena la obra que sea de aquel que no ha sido alcanzado por la gracia delante de los ojos humanos, por más buena que sea esa obra delante de los ojos humanos, jamás será una obra que glorifique a Dios, porque no ha sido realizada por un corazón transformado por la gracia. Y aquí es donde vemos la importancia de la gracia. Es completa. No es solo en un momento específico de tu vida, cuando conociste a Cristo y ahí punto, se acabó y ya no hay más gracia. Con esto vemos que la gracia inunda absolutamente cada minuto y segundo de nuestra vida. La gracia es constante en nuestra vida. Por último, la idea de descanso y paz al mirar el futuro. Este teólogo del cual hablamos lo llama descanso epistemológico o descanso cognitivo. La idea es la siguiente, en dos cosas básicamente. El primero es la idea de aquel ser humano que se encuentra en una búsqueda constante, que no se encuentra, que no logra entender el porqué de la vida, el porqué de las cosas, que cae en desesperación, lo que hoy día llamamos estrés quizás, porque no entiende absolutamente nada del porqué de las cosas. Y es que Cristo trae descanso, porque yo entiendo cuál es el propósito de mi existencia. Como ya fue dicho anteriormente, glorificar a Dios y alegrarme en Él para siempre, gozarme en Él para siempre. Y en otro sentido, trae descanso a nuestro corazón. La gracia trae descanso a nuestro corazón, porque podemos comprender cada una de las situaciones de la vida. Cuando pasamos por momentos terribles en nuestra vida, pasamos por muertes, por tragedias familiares, nosotros podemos ver a Cristo actuando ahí. Podemos ver a Cristo transformando nuestro corazón, moldeándolo a su imagen. Y es ahí donde somos llenados de paz. Porque entendemos que después de eso podremos decir: solo de oídos te conocí, pero ahora mis ojos te ven. Porque seremos transformados en esos momentos incomprensibles por la gracia de Dios. Y es por eso que la gracia trae descanso a nuestro corazón. Porque ya no hay egos, ya no hay desesperación, porque no depende de mí el restaurar esta relación de gracia con Dios, solamente de Cristo.
Y eso es básicamente lo que quería que viéramos juntos. Como la reforma sí tiene implicaciones hoy en día, después de tantos siglos, implicaciones prácticas e inmediatas en nuestras relaciones con el otro, en nuestra forma de ver a nosotros mismos, entendernos como seres caídos, quebrados y afectados por el pecado, donde habrán deseos pecaminosos, donde existirán anhelos que serán pecaminosos, pero que al mismo tiempo seremos transformados día a día, de gracia en gracia, por medio de la cruz de Cristo. Oremos.